Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Luis Cortés. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Les recuerdo a mis espaldas, tengo fotografías del periodo aproximado en el cual Freud publicó el chiste y su relación con lo inconsciente. Estamos ya en el capítulo 2, que era la técnica del chiste. Estamos en la primera parte del texto, se llama la parte analítica. Por supuesto que les invitaría a escuchar los videos pasados, pero vamos a hacer lo posible también para comprender el texto que tenemos delante sin contexto. Vamos a hacer lo posible, ¿vale? Para eso justamente estoy yo, para seguir el hilo del pensamiento del doctor Freud, y para eso me ha servido este empeño que emprendí desde la pandemia, desde el encierro, en el cual en mi desesperación empecé la lectura y comentario de toda la obra del doctor Freud. Por eso esta lectura y este comentario que estamos a punto de empezar de abordar será eh, conforme a una reconstrucción histórica del psicoanálisis, una reconstrucción o un seguimiento de las ideas del doctor Sigmund Freud, que empezó a la neurología, empezó a abordar a sus pacientes histéricos, histéricas a partir de la neurología, y vio que la medicina no bastaba. De ahí se propuso realmente seguir a sus maestros, entre ellos Charcot, a su colega Breuer, que era un poco mayor que él, pero aún así médico con amplia experiencia. eh, y después de una serie de fracasos con la hipnosis, el doctor Freud emprende junto con Breuer un tratamiento que llamaban catártico, situación que derivó en el psicoanálisis a partir de su propio autoanálisis, a partir de la oportunidad que tuvo el doctor Freud de influirse a sí mismo, a partir de, digamos, ligar ligar sus sueños consigo mismo. Parece una situación pues muy sencilla, y ciertamente lo es, aunque requiere de una disciplina para la que no todo el mundo se presta. En todo caso, a partir de lo que el doctor Freud hizo de su propio autoanálisis, pudo intervenir en sus propios síntomas, y es algo de lo que podemos dar cuenta todos aquellos que hemos estado en análisis. Una situación que rebasa por mucho, pero por mucho, una relación terapéutica, lo digo como psicólogo, lo digo como asistente también de terapia psicológica en algún momento de mi vida. El psicoanálisis es una experiencia totalmente distinta a una psicoterapia, a una terapia psicológica. En sentido estricto, y lo digo también desde mi experiencia, ahí no hay salud mental, ahí hay demonios y demonios propios. Pero bueno, estoy usando el lenguaje simplemente como puedo, y me doy esta libertad de ser un poquito más extenso en mi introducción, debido a que el, el texto que estamos por abordar ocupa página y media, un poquito más. Pero esta segunda parte del segundo capítulo, les recuerdo, estas divisiones no las hago yo, las hace James Strachey, me parece, que nos advirtió en la introducción de la introducción, digamos, la introducción del chiste y su relación con lo inconsciente. Se hicieron divisiones. Esta segunda parte, entonces, yo no la escogí, y nos va a llevar alrededor de, yo le calculo 15 minutos la lectura total. Ya los comentarios vamos a ver cuánto nos toma. Comenzamos con el texto, dice el doctor Freud, pero aquí podemos hacer un primer alto y preguntarnos con qué factor conocido por la bibliografía coincide total o parcialmente nuestro primer resultado. Realmente no me acuerdo. Si le soy sincero, y ok, vamos a hacer un alto. Lo entiendo porque pues sí, ya llevaba un cierto recorrido, pero ¿qué había dicho antes? No quisiera recurrir al texto, sino a mi memoria, y ahorita no me acuerdo. Es que aún el texto que hemos visto en el chiste y su relación con lo inconsciente, a ver. Creo que había un párrafo. A ver, voy a retomar el último párrafo del primer
apartado del segundo capítulo. Nos dice, podríamos engrosar mucho la serie de estos ejemplos que en el capítulo pasado, en el video pasado, estuvimos viendo una serie de ejemplos de eh, chistes. Ajá. Pero opino que no necesitamos de nuevos casos para captar con certeza los caracteres de la técnica de este segundo grupo. Condensación con modificación. Si ahora comparamos este grupo con el primero, cuya técnica consistía en una condensación con formación de una palabra mixta, que esto recordemos el ejemplo de familionario o familionario, a ver, palabra mixta, vemos que las diferencias no son esenciales, es decir, básicamente es lo mismo. Y las transiciones son fluidas. Tanto la formación de una palabra mixta como la modificación se subordinan, es decir, se someten bajo el concepto de la formación sustitutiva. Aquí es, digamos, lo que había estado analizando el doctor Freud, que me río porque en el capítulo pasado, el doctor Freud creo que literalmente usó la frase, perdónenme por echar a perder los chistes, porque el analizar un chiste, y no solo uno, sino analizar los chistes, lo que le brinda su carácter chistoso a las bromas, a los chistes, eh, nos permite, digamos, trascender el carácter de lo chistoso en el chiste. Es decir, nos podemos colocar desde otro punto de vista, y esto es lo fascinante también, tomando el chiste como una manifestación anímica, como una manifestación psicológica, más allá de un posible estudio estético desde la filosofía. Ajá. Entonces, aquí, en cuanto a lo que acabo de leerles del capítulo pasado, el primer apartado del segundo capítulo de la técnica del chiste, eh, yo sin duda no puedo evitar remitirme o recordar el capítulo 5 o 6, el trastrabarse de psicopatología de la vida cotidiana, capítulo en el cual Sigmund Freud estudia el trabajo de los lingüistas Meringer y Meyer. En ese capítulo apenas Freud empieza, digamos, no a darse cuenta, es algo que nos podemos fijar desde la interpretación de los sueños, pero empieza a estructurar y empieza a explicar una relación del lenguaje con eso que él propuso como lo inconsciente. Ajá. Que es algo que yo les invito a rastrear en toda su lectura de la obra freudiana. Se trata de dar cuenta de lo que el doctor Freud quiso transmitir a sus colegas médicos, pero ciertamente también al mundo en general. Voy a terminar el último párrafo del primer apartado. Tanto la formación de una palabra mixta como la modificación se subordinan bajo el concepto de la formación sustitutiva y, si queremos, podemos describir la formación de una palabra mixta también como una modificación de la palabra base por el segundo elemento. Aquí me remonto al ejemplo de familioner o familionario, famillonario. Ajá. Fue, digamos, una palabra compuesta, una palabra creada, no por Freud, sino por un cómico de su época. Ajá. Y justamente en cuanto a las palabras, es que podemos dar cuenta de una separación, primero que nada, del psicoanálisis con la psicología. Esto, por supuesto, lo digo desde mi formación en psicología en México, de 2002 a 2007, que yo me termino todos los requisitos, obtengo mi título y cédula, pero es una psicología sin duda bañada por la medicina, pero también una medicina, ¿por qué no decirlo? Bañada por las demandas estatales. Ajá. Esto, por supuesto, es un tema muy amplio, pero algo de lo que yo me he caracterizado, aquí está, yo escribí este libro que sin duda ha sido una de las mejores cosas que he hecho con mi vida, eh, porque yo quise explicarme
en dónde estoy, qué es lo que he hecho con mi vida. Y eso abarcó una reconstrucción del psicoanálisis, eso abarcó una reconstrucción del sujeto del psicoanálisis, una reconstrucción también del sujeto de la psicología, del sujeto y objeto de la psicología, y por supuesto del objeto del psicoanálisis, lo cual es el inconsciente. Con esto quiero decir que ciertamente puedo considerar el psicoanálisis una ciencia y es una ciencia de lo inconsciente anímico. Con esto me refiero a que en análisis hablamos, ciertamente. En análisis uno se topa con su propia palabra y en en ese enfrentamiento que tenemos con nosotros mismos, durante el análisis, pude observar yo diferencias radicales con lo que yo conocí en en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Básicamente, eh, aún ya habiendo estado titulado y trabajando, yo era el representante de la salud mental frente a mis pacientes. Ajá. Eh, frente a mí mismo, en análisis, ya no encontré ninguno de estos valores que, digamos, tratan de darle forma a un ser humano a partir de la condena de sus manifestaciones emocionales. Ajá. Y ahorita estoy enseñándoles el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición. Ahorita ya salió la quinta, pero no la tengo. Pero es justamente, digamos, como una situación totalmente radical. A través del psicoanálisis yo llegué a apreciar mis síntomas y con esto me refiero a que dejé de odiarme a mí mismo de esa manera. En la psicología yo perseguía la salud mental, mi propia salud mental, desesperadamente. Y esto es algo muy importante. Una de las críticas que yo hago tanto en mi libro como en mi práctica profesional, como en en mi desarrollo teórico de psicología y de psicoanálisis, aquí se nos enseña lo que es enfermedad mental. Pero se asume que el no tener síntomas es sinónimo de salud mental, lo cual no es cierto. En otras palabras, yo quise dejar la angustia y dejé de estar angustiado. Pero, ¿qué sucede cuando uno deja de estar angustiado? Puede ser que simplemente yo diga que no estoy angustiado para ya no ir a terapia, por ejemplo. Puede ser que yo diga que ya no estoy angustiado y me lo repita, ya no estoy angustiado, ya no estoy angustiado, justamente para negar mi propia angustia. Ese es lo que marcó un radical cambio de mi propia postura en cuestión de la psicología y el psicoanálisis. Cuando yo iba a análisis, mi analista no me decía, deje usted de estar angustiado, deje usted de estar preocupado, deje usted esto o aquello. Simplemente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por ponerles un ejemplo, sí. Al final, la cuestión del análisis se reduce justamente a una indagatoria, a un análisis, a una descomposición de eso que tenemos enfrente, justo como hizo el doctor Freud, en este caso con el chiste. ¿Y por qué el chiste es chistoso? Bueno, es que vemos que el chiste está ordenado lógicamente, tiene un tiempo. Y segundo, el chiste se compone de palabras y el chiste también contiene ideas. Todo eso fue lo que vimos el apartado pasado. Ajá. Entonces, ya podemos darnos cuenta cuando en el segundo apartado nos dice el doctor Freud, aquí podemos hacer un primer alto, es decir, vámonos despacito y preguntarnos con qué factor conocido por la bibliografía de aquellos tiempos, 1905, coincide total o parcialmente nuestro primer resultado. ¿Cuál? Este de que justamente el chiste, o retomando el ejemplo del familionario, el chiste puede tomar un pensamiento, reducirlo y formar una palabra que permita
entender lo que se quiere decir a pesar de que no se esté diciendo. Ajá. Continúa el texto. Es evidente que con la brevedad, llamada por John Paul, entre comillas, el alma del chiste, véase página 15, en este momento estamos en la 29. Ahora bien, la brevedad no es en sí chistosa. De lo contrario, todo laconismo sería un chiste. Aquí, antes de continuar, quisiera yo recurrir a la Real Academia Española para definir qué es laconismo. Laconismo. Nos dice, cualidad del lacónico especialmente aplicado a la brevedad de la expresión. Es decir, dime más. No, no hay más. Digamos como una escasez de expresión. Continúa el texto. La brevedad del chiste tiene que ser un tipo particular. De un tipo particular, perdón. Repito, la brevedad del chiste tiene que ser de un tipo en particular. Recordemos que Lips ha intentado describir con más precisión la especificidad de la abreviación del chiste. Nuevamente nos remite a la página 15. Debe ser del el video pasado. A ver, permítanme. Miren, empecé este video leyendo en la página 28, ya estamos en la 29 y ya vamos un poquito más, o un poquito menos de la mitad. La vez pasada creo que leímos 10 páginas, 15. A ver, no, miren, la página 15 es el primer capítulo, o sí, el primer capítulo, la introducción, pero no la introducción por James Strachey, sino la introducción por Sigmund Freud. En ese capítulo, si mal no recuerdo, se empezaron a mencionar todos estos autores, Jean Paul, Lips, no me acuerdo otro, pero bueno, vamos a continuar con el texto. Entonces, Lips había dicho que había otra o una abreviación específica del chiste. Continúa el texto. En este punto, justamente, intervino nuestra indagación demostrando que la brevedad del chiste no es a menudo el resultado de un proceso particular que ha dejado como secuela una segunda huella en el texto de aquel, la formación sustitutiva. Antes de continuar, esto lo había observado antes en este mismo video, en el primer párrafo que les compartí, digamos el último del primer apartado del segundo capítulo. Repito, la formación de una palabra mixta. A ver. Sí, sí. Esto es importantísimo cuando nos aproximamos a la histeria, a los síntomas. Les hablaba de mi angustia. No se trata de ver cómo me libro de la angustia, sino por qué vino en primer lugar. Ajá. Entonces, ya mi analista no era un factor, no era un agente de la salud mental en el sentido en el que me ayudaba a eliminar la angustia, sino se preocupaba y me preocupaba a mí por cómo vino esa angustia en primer lugar. Entre otras cosas, me doy cuenta que yo siento, gracias a mi análisis. No se trataba de dejar de sentir, no se trataba de dejar de estar angustiado, sino de saber por qué vino la angustia en primer lugar. Y segundo, puede ser que yo, después de mi análisis, pueda seguir sintiendo angustia. Ahí está, justamente. No está una relación de te voy a quitar el síntoma, no está una relación de tú tienes que dejar de estar angustiado. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu psicólogo. Estoy exagerando, por supuesto, pero se entiende que incluso, y esto lo digo con conocimiento de causa, cuando uno va al psicólogo y realmente, por ejemplo, para dejar de estar angustiado y ve que no está resultando, entonces, por supuesto, el mismo empeño de dejar de estar angustiado se convierte en fuente de angustia. Y esto, por supuesto, lo digo no solo por mi propia experiencia, no solo porque yo me sentía comprometido conmigo mismo, puesto que estaba pagando a los psicólogos en su momento,
para dejar de estar angustiado, sino que ¿de dónde voy a sacar para pagar la consulta? Pues me angustio. La misma consulta se convirtió en fuente de angustia y no estoy hablando de mi analista, estoy hablando de mi paso por la psicología, pero esto es algo de lo que se habla muy poco. ¿Hasta qué punto el perseguir la salud mental es fuente de enfermedad mental? Pero eso, por supuesto, no solo lo empecé a abordar en mi libro, sino que lo continúo desarrollando. Por esto es importantísimo, en todo caso, presentar el psicoanálisis como una forma de indagatoria, una forma de investigación al identificar objetos. En este caso estamos estudiando el chiste. Yo en mi investigación particular, personal, tomo el psicoanálisis como un método de investigación de la propia salud mental. Ajá. Eh, y esto les estoy mencionando un solo ejemplo de cómo se puede, digamos, llegar a estorbar la salud mental justamente por perseguirla, por desearla. Em, o bien cómo los empeños de salud mental justamente son fuente de enfermedad mental. Ujú. Pero es solo uno de estas dimensiones de el discurso de la salud mental, pero hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimas dimensiones al respecto de la salud mental. Pero bueno, eh, vamos a continuar. Ahorita les hablo yo de salud mental, regresemos al chiste. Y todo esto con el objeto justamente de señalar lo inconsciente. Ajá. Dice el texto. En este punto justamente intervino nuestra indagación demostrando que la brevedad del chiste es a menudo el resultado de un proceso particular que ha dejado como secuela una segunda huella en el texto de aquel, la formación sustitutiva. Aquí, neurosis, síntoma, formación sustitutiva. El síntoma neurótico es la formación sustitutiva justamente. ¿Pero de qué? De la psicología infantil, la sexualidad infantil. He pensado cómo plantearlo para que quede claro. Y, y es que aquí es donde puedo empezar ya a desarrollar el psicoanálisis del chiste. Recordemos que, y esto es justamente de lo que la psicología carece, eh, cuando nos acercamos, digamos, a un síntoma, que puede ser la angustia, que puede ser depresión, que puede ser X, Y o Z, en su en su último abordaje, más allá de un tú no tienes o tú tienes que es básicamente lo mismo, buscar imponer a los sujetos una conformación de su identidad, de su ser, una forma específica a través de la cual ellos se tienen que relacionar consigo mismos. eh, Estamos separándolos de lo que son. Ujú. Cuando yo les hablo de mi propia experiencia en análisis, de mi propia experiencia en psicología, lo hago ¿cómo decirlo? Desde este saber, digamos, como si, lo voy a plantear así, como si la salud mental fuera un empeño humano, no del paciente, no del psicólogo, humano, es decir, global, por no sentir, por no ser. Cuando como seres humanos
nos empeñamos en no sentir, estamos forzando en nosotros este tipo de formaciones sustitutivas que Freud está ahorita abordando desde una manifestación lingüística, o el chiste, digámoslo así. Pero esta formación sustitutiva es el sujeto hablando. Digamos que un síntoma neurótico, un síntoma histérico, es el cuerpo hablando. Vamos a continuar, ¿vale? Pero continúa el texto aplicando el proceso reductivo que se propone deshacer el peculiar proceso de condensación. También hallamos que el chiste depende solo de la expresión en palabras producidas por el proceso condensador. Repito, también hallamos que el chiste depende solo de la expresión en palabras producida por el proceso condensador. Es decir, no cualquier palabra, de igual manera, no cualquier síntoma. El síntoma contiene condensada toda la historia del sujeto que lo está viviendo. Hablando del síntoma que ustedes quieran, cualquiera de estos, de los del manual, ¿vale? De estos. Ustedes pueden revisarlo. Está, creo que gratuito, el volumen quinto en internet. Nada más digan que son psiquiatras y ya. Pero eh, el análisis trata, digamos, de una relación mucho más íntima. El análisis trata, en primer lugar, de la relación con nosotros mismos. Una relación, lo digo en mi libro, que es fundamental. No les diré, ámense, porque si no, no pueden amar a su prójimo. No, 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 no es eso. Cuando les hablo de salud mental, como, digamos, la reacción política a ese empeño humano por no sentir, es justamente la condensación. Ajá. Lo que yo puedo decir de toda la salud mental, de toda. La salud mental no es, en todo caso, un fracaso político o únicamente un fracaso político, un fracaso médico. La salud mental es el eco político, el eco médico del ser humano luchando consigo mismo. Y en esa lucha, que el doctor Freud llamó neurosis, conforme a su propia experiencia con sus propios pacientes y consigo mismo, por supuesto, podemos seguir hallando a la humanidad. Digo, ya me estoy poniendo un poquito, me siento como en un podcast, me siento grabando un podcast otra vez. ¿Por qué no? Podría yo transformar este video en un podcast. Tengo un podcast que estoy, digamos, tengo el proyecto ahí como algo rezagado y grabé creo que 26 capítulos el año pasado o este año, no me acuerdo. Pero bueno, formación sustitutiva. Estoy un poquito divagante, pero también, ¿cómo decirlo? Incisivo en el texto. Continúa el texto entonces, no cualquier palabra, recuerdo. Y desde luego, todo nuestro interés se dirige ahora a ese raro proceso. ¿Cuál? Repito, pero aplicando el proceso reductivo se produce que se propone deshacer el peculiar proceso de condensación. También hallamos que el chiste depende solo de la expresión en palabras producida por el proceso condensador. Y desde luego, todo nuestro interés se dirige ahora a ese raro proceso, el condensador, casi no apreciado hasta hoy. Es que todavía no alcanzamos a comprender cómo puede generarse desde él todo lo valioso del chiste, la ganancia de placer que éste nos aporta. Este es un párrafo, estoy ahorita en la página 29, primer párrafo,
Este párrafo está sumamente denso, pero es también sumamente bello y valioso. Me llama mucho la atención que ni siquiera en 3 ensayos de teoría sexual se haya mencionado tanto la palabra placer. Lo menciono por lo siguiente. En 3 ensayos de teoría sexual se trató de determinar lo que era normal o correcto para el individuo sin el individuo. Es decir, vamos a ver lo que es normal, estoy parafraseando a Freud. Vamos a ver lo que es la sexualidad normal de acuerdo a la concepción popular, no la religión. Freud empezó con la concepción popular, lo cual es, por supuesto, una visión muy limitada, pero la sostuvo. Y la sostuvo y la sostuvo y la sostuvo todo el ensayo todo el texto de 3 ensayos de teoría sexual. La cuestionó, pero la sostuvo. Y de ahí nunca, o no recuerdo en este momento, que ha tocado definir o haya intentado definir la sexualidad desde la religión. Y en esto coincido con él, en esto yo estoy totalmente de acuerdo. La Biblia, como tal, y lo digo en mi libro literalmente, la Biblia no es un manual de moral, somos nosotros quienes aplicamos nuestra moral al texto bíblico. Si la Biblia fuera un manual de moral, no se mencionarían tantas orgías. Si la Biblia fuera un manual de moral, no se mencionaría el pecado de tantos hombres distinguidos de la historia judía. Si la Biblia fuera un manual de moral, la figura de Dios no tendría sentido. Pero bueno, aún así, hay gente que dice, sí, la Biblia es un manual de moral. Bueno, pues esa es su postura, esa es su lectura de la Biblia. Esto les recomiendo. Hay una lista de reproducción en este canal con todo mi libro, el capítulo 11 o 12, el problema de la moral. Ajá. Ahí me pongo severo, no con la Biblia, sino con la moral. La moral no es bíblica, pero bueno. Y continúo con el texto. Ya se han vuelto notorios en algún otro campo del acontecer anímico, semejantes procesos a los que hemos descrito aquí como técnica del chiste. Así es, en un único campo, muy alejado en apariencia. En 1900, el año de 1900, he publicado un libro, entre paréntesis, La interpretación de los sueños, que como lo indica su título, procura esclarecer lo enigmático del sueño, presentándolo como retoño de una operación anímica normal. Allí encuentro motivos para exponer se destacan estas palabras, contenido manifiesto del sueño, a menudo extraño, a los pensamientos oníricos latentes. Repito, los opone. Ajá. Contenido manifiesto por un lado y con pensamientos oníricos latentes por otro lado. Ajá. Son opuestos, pero enteramente correctos los pensamientos oníricos latentes, de los cuales aquel se deriva. Es decir, en otras palabras, podemos tener sueños loquísimos, pero esos sueños loquísimos, esos sueños que no tienen ningún sentido, obedecen a pensamientos o son expresiones de pensamientos totalmente lógicos, totalmente correctos. Continúa el texto. Y me interno en la indagación de los procesos que crean al sueño a partir de los pensamientos oníricos latentes. Ajá, estoy haciendo una seña con mi mano derecha, así como que están en la base, los pensamientos latentes, así como las fuerzas psíquicas que han participado en esa transmutación. Un breve resumen de la interpretación de los sueños. En aquellos tiempos, en aquel texto, Freud se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué los pensamientos latentes, los pensamientos correctos, esos pensamientos que nos acompañan todos los días, qué necesidad tienen de transformarse en eso loco, en eso que no tiene sentido, en eso que
parece no tener ni pies ni cabeza. Bueno, por supuesto, les dejaré toda la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Perdón, estoy viendo a mi gata, vino a visitarme y ahora está parada en un mueble que tiene una base de cristal. Ciertamente me preocupa un poquito porque es un poco traviesa. Ven acá, menina. No, atrás de la computadora, ¿no? Ven acá, te presento al mundo, ¿no? Bueno, entonces no quiere aparecer. Es tímida. Eh, Continúo con el texto. Entonces, ¿no? Hubo una transmudación, hubo un cambio de los pensamientos oníricos latentes que están latiendo, así como nuestro corazón. No se ve, pero está ahí, a una manifestación, digámoslo, vistosa. Ven, te presento al mundo, ven acá. Ok, mi gata está rondando, pero no quiere la atención de YouTube. Continúa el texto. Al conjunto de los procesos transmudadores lo llamo, se destaca, trabajo del sueño. Y como una pieza de este último, del trabajo del sueño, he descrito un proceso de condensación que muestra la máxima semejanza con el empleado por la técnica del chiste. ¿Y qué? Lo mismo que él, lleva a una abreviación y a formaciones sustitutivas de igual carácter. Cada quien podrá familiarizarse por el recuerdo de sus propios sueños con los productos mixtos de personas y también de objetos que aparecen en el soñar. Nota a pie de página número 16. Véase la interpretación de los sueños, volumen 4, página 300. Ya para ese momento, el capítulo 1 está larguísimo de la interpretación de los sueños. No recuerdo si será, debe ser capítulo 4, capítulo 5, justamente está dedicado a la condensación, ¿vale? Repito entonces, cada quien podrá familiarizarse por el recuerdo de sus propios sueños, con los productos mixtos de personas y también de objetos que aparecen en el soñar. Aún el sueño los forma con palabras que luego el análisis es capaz de descomponer. Por ejemplo, entre comillas, autodidasker igual autodidact y o más Lasker. Nota a pie de página número 17. Aquí nos remite nuevamente a la interpretación de los sueños, página 298 y siguientes. Antes de continuar, aquí hay un ejemplo importantísimo de la diferencia entre psicología y psicoanálisis. Cuando estudié psicología, por ejemplo, se nos decía que un sueño era lo mismo para todos. Si ustedes soñaban con una manzana, era lo mismo que yo soñara con una manzana. La tentación, el pecado original, etcétera, ¿no? De hecho, hubo una clase que recuerdo con la doctora Ana Mari Brugman. Eran pruebas psicológicas, si mal no recuerdo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Ana Mari Brugman, ahorita ya no da clases, de hecho creo que ya falleció, pero era una maestra genial. De hecho, creo que ahorita el premio de tesis de la Facultad de Psicología tiene el nombre de Ana Mari Brugman y yo tomé clase con ella. Pero en la clase de Ana Mari Brugman, ella nos desafió. A ver, díganme, ¿cómo podemos interpretar que un hombre sueñe que es un colibrí? Fácil, contesté. Y de hecho, era un buen estudiante. Era un buen psicólogo. Hasta que llegó Freud. Eh, un promiscuo. ¿Por qué? Porque se la pasa de flor en flor. Es verdad, es verdad. Un colibrí es un hombre promiscuo. Digamos, se toma un símbolo y se procura hacer una generalidad. He aquí un imposible. ¿Qué es un autodidasker? No tengo la más mínima idea. ¿Por qué? Porque ese fue un sueño de Freud. Capítulo 2 de la interpretación de los sueños. Técnica de la interpretación de los sueños.
Cuando nosotros vamos en busca de los pensamientos latentes, vamos en busca del sujeto. Simplemente tuvo este sueño loco. ¿Qué asocia con este elemento del sueño loco que tuvo? Disparatado completamente, sin lógica, sin pies ni cabeza. Bueno, hábleme de esto. Podemos escogerlo nosotros, puede escogerlo el mismo analizante, pero un solo elemento. Y ese elemento lo va a ligar justamente consigo mismo, con su vida diaria, con sus pensamientos latentes. El sueño vive porque nosotros vivimos. Y también el sueño nos hace sentir, nos despierta, ¿por qué no? Autodidasker es una palabra compuesta por autodidacta y Lasker, que no me acuerdo qué era Lasker, por eso nos remite a la interpretación de los sueños, pero autodidasker fue justamente una invención de Freud y fue un sueño así nada más. Dormido, autodidasker. Es cierto, autodidacta, autodidacta y Lasker. Sí, ahorita no tiene sentido para nosotros, pero lo tuvo para Freud. Así como nosotros soñamos, y incluso puede no tener sentido para nosotros, hasta que lo empezamos a buscar. ¿Por qué soñé con una mujer que pintaba y que me pedía invertir en la bolsa? ¿Por qué? Bueno, yo sé por qué, pero no les voy a decir. Este no es mi análisis. Eh, pero se trata de ligarnos con nuestras propias producciones, nuestros síntomas, nuestros sueños, nuestros chistes, lo que nosotros consideramos chistoso. ¿Y por qué? Continúa el texto. Otras veces y por cierto con frecuencia mucho mayor, el trabajo condensador del sueño no engendra productos mixtos, sino imágenes que se asemejan por entero a un objeto o a una persona, salvo un agregado o variación que proviene de otra fuente. Vale decir, modificaciones en un todo semejantes a las de los chistes del señor N, el capítulo pasado. Bueno, el video pasado. No hay, no hay duda alguna de que tanto aquí como allí estamos frente al mismo proceso psíquico, es decir, frente al sueño y frente al chiste, que podemos discernir por sus idénticos rendimientos. Nos hacen sentir. Una analogía tan vasta entre la técnica del chiste y el trabajo del sueño acrecentará ciertamente nuestro interés por la primera, la técnica del chiste, repito, y moverá en nosotros la expectativa de conseguir mucho para esclarecer el chiste, de su comparación con el sueño. Pero nos abstenemos de emprender ese trabajo, pues nos decimos que solo hemos explorado la técnica en un número muy escaso de chistes, de suerte que no podemos saber si en verdad seguirá en pie esa analogía por la que nos guiaríamos. Hace tiempo me enojaba. Esto es mi relación con el análisis, mi relación con la obra de Freud. Si mal no recuerdo, fue en volumen 14, Trabajos de Metapsicología, mi lectura de Pulsiones y Destino de Pulsión, o mi lectura de lo inconsciente. Tenemos este capítulo, fue lo inconsciente, y hemos dicho todo esto, pero está mal, porque dice demasiado. Me enojé mucho con el doctor Freud. En este caso, lo entiendo. Aquí, lo que acabo de compartir con ustedes. Estamos comparando el chiste con el sueño, ok, pero... A ver, ven acá, ven acá. Déjame presentarte al mundo. No creo que se escuche, pero viene aquí a maullarme. Le tiendo la mano, se me avienta, pero no quiere que la cargue. Entonces, estamos comparando el chiste con el sueño, pero dice, no es lo mismo un chiste y un sueño. En primer lugar, el sueño no necesariamente nos produce placer. Eso se los digo yo, de mi lectura de ahorita y de la interpretación de los sueños. El sueño, hay sueños de angustia, y sin embargo, todo sueño es un cumplimiento de deseo, nos dice la interpretación de los sueños. Pero de ahí no vamos a avanzar mucho porque nos tomaría demasiado tiempo, ¿vale?
Es decir, ligar la tesis fundamental de la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. No es la expresión, es un cumplimiento. Es un deseo ya realizado, el sueño. Y aún así, ese cumplimiento no necesariamente se traduce en placer para el soñante. Así se los puedo condensar, resumir, mostrar, ¿vale? Pero el chiste, siendo una condensación, por lo general, sí produce placer. Ven acá, menina. Ven. Ya no la voy a perseguir. Ah, es una analogía que no necesariamente empata los productos, ajá, el sueño y el chiste. Por eso, dice el doctor Freud, continúa y finaliza ya este párrafo, este capítulo, de hecho. Por eso dejamos de lado la comparación del sueño y volvemos a la técnica del chiste. Por así decir, dejamos pendiente en este lugar de nuestra indagación un hilo que quizá habremos de retomar luego. Quizá, quizá no. No se preocupen. No es en todo caso necesario aterrizarlo todo. Es una lección, digamos, de paciencia que me dejó el psicoanálisis. El doctor Freud sabe por qué está haciendo las cosas. Y en todo caso, aun cuando haya sido un capricho del doctor Freud, es un capricho del doctor Freud. Dejar este hilo de pensamiento aquí, abandonar la comparación ahí. Y eso es algo que es necesario aceptar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque no todo lo que hacemos tiene que llevar a una satisfacción en el otro. Lo digo así. Con esto finalizo el texto. Es el segundo capítulo, el segundo apartado del segundo capítulo, la técnica del chiste. Ha sido un video corto. Yo creo que voy a grabar el video que sigue de una buena vez para publicarlo el próximo martes. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. A ver, aquí está. Bye.